Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a la que va a ser por fin la última entrega de este curso de Java. Muy contento de haber llegado a este punto después de haber comenzado el curso pues hace 3 años y algo y 276 vídeos después, pues llegamos al final. El lenguaje de programación Java es casi infinito y por supuesto tenemos muchas cosas que nos hemos dejado por el camino sin ver, pero bueno, os digo lo mismo que con el curso de PHP cuando lo finalicé, no es el fin. Pretendo iniciar en breve además un curso pues, de frameworks Java, Hibernate, Spring, etcétera, en el que seguiremos tratando pues, temas del lenguaje de programación Java. Muchos de vosotros me habéis preguntado a lo largo del curso, pues si iba a haber el tema de generar documentación, y la verdad es que me lo había dejado en el tintero hasta que uno de vosotros, no recuerdo ahora exactamente quién, me lo recordó hace unos días. Así que finalizo el curso con el tema de generar documentación. Cómo generar nuestra propia documentación de nuestros proyectos Java. Nosotros hemos estado utilizando, como bien sabéis, la documentación Java a lo largo de todo el curso y se ha convertido en algo fundamental. Ya sabéis que a la hora de programar en Java hay que tener siempre disponible la documentación de Java. Lo hemos hecho en la mayor parte del curso de la versión 7, pero es porque es la primera que sale en Google, ¿no? Cuando le preguntas API Java, y como a nosotros nos sirve perfectamente esta versión, pues es la que hemos utilizado. Pero a día de hoy, en el momento de grabar este vídeo, pues van ya por la versión 9. A medida que se van incluyendo nuevas versiones de la documentación de Java, de la API de Java, pues se van incluyendo más clases, más métodos, por supuesto, y también se van desechando pues algunas clases que se consideran obsoletas, poco utilizadas, etcétera. La cosa está en cómo generar pues una documentación con esta estructura, con 3 marcos o frames, ya sabéis, el de los paquetes, el de las clases y el de la descripción de clases y métodos para nuestros propios proyectos, algo que es extremadamente útil cuando se elaboran sobre todo pues aplicaciones, proyectos complejos. Lo primero que tenemos que saber es que para poder generar documentación propia tenemos que tener instalado en nuestro ordenador el JDK, porque se utiliza la herramienta javadoc.exe para generar documentación, herramienta que viene con el JDK. Una vez hemos comprobado que tenemos instalado el JDK, pues hay que tener en cuenta una serie de nomenclaturas o palabras reservadas, símbolos para generar esta documentación y que seguramente habréis visto a la hora de trabajar con Eclipse, porque el propio Eclipse nos genera muchas veces estos comentarios, estas etiquetas que tienen como finalidad el generar documentación. Tenemos por un lado los comentarios generales que podemos hacer pues a los elementos que consideremos oportunos, por ejemplo, un comentario general de una clase que hayamos creado o un comentario general de un método o incluso un comentario general de campos de constantes de clase. Y esos comentarios, pues, como veis, se construyen utilizando una barra y 2 asteriscos para comenzar el comentario y se termina con un asterisco y una barra. Siempre ha de ir este comentario antes del elemento a comentar. Si es una clase, debe ir antes de la definición de la clase, justo después de importar los paquetes necesarios. Si es un método, pues debe ir antes del método correspondiente. Y si se trata de una constante de clase, que sería otro de los elementos que nos permiten introducir comentarios para la documentación, pues iría antes de la declaración de esa constante de clase. Y luego, además de utilizar pues esta nomenclatura de barra, asterisco, 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 barra para los comentarios general, dentro de estos comentarios, pues podemos agregar de forma voluntaria etiquetas para proporcionar más información aún a la documentación que vamos a generar. Por ejemplo, si incluimos esta etiqueta @author, pues lo que hacemos es especificar el autor de la clase, el autor del método o el autor del elemento donde hayas incluido el comentario. Y aparecerá el autor especificado en la documentación final. Podemos incluir @param para especificar los parámetros de un método. Estamos cansados de consultar la documentación de la API de Java, ¿verdad? Y ver en la descripción de un método, pues cómo nos relatan, en inglés, eso sí, pues qué utilidad tiene un parámetro que recibe un método de la API en concreto, ¿no? También podemos introducir la etiqueta @return para especificar el tipo de dato que devuelve un método. También lo hemos visto muchísimas veces a la hora de consultar la API. Y también podemos utilizar la etiqueta @throws para especificar el método que lanza una excepción. Y deciros también que se pueden combinar 2 o más etiquetas dentro de un mismo comentario. Es decir,
A lo mejor deseas especificar en un método, pues, qué parámetros va a recibir ese método y para qué sirven, y también especificar qué tipo de dato va a devolver ese método. Bueno, pues podemos combinar la etiqueta @param y @return para ese método en concreto, ¿no? Y a partir de aquí, pues todas las combinaciones que se os ocurran. A las preguntas de, oye, ¿se admite un throws delante de un author y además un parent? Bueno, pues como las combinaciones son infinitas, las que podéis hacer con todas estas etiquetas y alguna más que hay que no he reflejado en la diapositiva, yo creo que lo mejor es que lo probéis vosotros mismos. Vamos a ver sobre la práctica cómo funciona todo esto, cómo podemos con Eclipse generar nuestra propia documentación teniendo en cuenta pues los comentarios generales y las etiquetas. Y para ello vamos a trabajar con el proyecto que veníamos utilizando en los últimos vídeos, el proyecto Anexos. Bueno, pues desplegamos el proyecto. Este proyecto, como podéis observar, tiene un error, concretamente en el paquete Swing avanzado en la clase tabla productos. Pero bueno, nos va a dar igual, a pesar de que cuando generemos la documentación va a salir un warning. Un aviso que nos indica que tenemos un error, pero bueno, a efectos de demostraros cómo se hace esto, la verdad es que nos da igual. Vamos a centrarnos, por ejemplo, dentro de nuestro proyecto Anexos en el paquete Beans, en las dos clases que hemos creado en los últimos vídeos, en la clase uso Bean propio y visor de imágenes Bean, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos con esta clase abierta, imaginaos que queremos introducir comentarios para esta clase. Bueno, pues tal y como hemos visto hace un instante en la diapositiva que os he mostrado, para insertar comentarios en la clase tenemos que irnos justo antes de donde hemos declarado esa clase e introducir barra asterisco asterisco y cuando pulses al Enter observarás como Eclipse, y esto lo hace Eclipse, hay otros entornos de desarrollo que no funcionan así, y por supuesto si estás programando con el JDK y el bloc de notas, nada recomendable, pues vas a tener que escribirlo a mano, pero observa como Eclipse ya me incluye pues una etiqueta que es la etiqueta author. Eclipse sabe perfectamente que este comentario lo estamos introduciendo justo antes de la declaración de la clase. Y entiende que una de las cosas que debemos especificar es precisamente el autor. Pero bueno, además del autor, pues podríamos especificar muchas más cosas, tanto antes como después del autor dentro del comentario. Podemos especificar, por ejemplo, cuál es la utilidad de esta clase de la siguiente forma. Esta clase pretende construir un bin para incluir imágenes, por ejemplo, o lo que queráis poner, ¿no? Y con esto ya tendríamos el primer comentario de una de nuestras clases. Fijaos que este comentario pues tiene su constructor y luego pues tiene un poco más abajo un método, que es el método setEscogeImagen de tipo void. Imaginemos que queremos incluir un comentario para generar documentación acerca de este método. Bueno, pues nos debemos ir justo antes de la declaración del método y nuevamente barra asterisco asterisco, pulsamos Enter y fíjate como Eclipse, en esta ocasión, utiliza la etiqueta @param porque sabe que hemos incluido el comentario justo antes del método y entiende que una de las cosas que debemos hacer es especificar qué es lo que hace ese parámetro elegir imagen. Fíjate cómo lo ha incluido rápidamente, ¿no? Podemos poner un punto y seguido o podríamos especificarlo antes o después. Yo voy a escoger en este caso un punto y seguido y le voy a decir, por ejemplo, el parámetro o este parámetro te permitirá escoger imagen, escoger una imagen, por ejemplo, ¿no? Voy a incluir algo más, fíjate, antes justo de @param elegir imagen, que lo ha generado Eclipse de forma automática, voy a poner lo siguiente, método clave para escoger imagen de disco duro o de lo que queráis poner, ¿no? Esto ya es libre. Mirando un poco más abajo, fíjate cómo tenemos un método de tipo string. Este método pues devuelve un objeto de tipo string. Bueno, vamos a incluir también un comentario para este método. Fíjate cómo en esta ocasión Eclipse detecta que no se trata de un método void como el anterior, sino que se trata de un método de tipo string. Por eso agrega la etiqueta @return porque entiende que una de las cosas que debemos hacer es especificar qué tipo de dato va a devolver este método. Vamos a decirle que este método lo que hace es devuelve
la ruta de la imagen escogida. Escogida con set escoge imagen, que es el método anterior, ¿no? Cuanto más descriptivo seas en el comentario de un método, pues mucho mejor, ¿no? Sin caer en enrollarte demasiado, que es mi principal defecto, ¿no? Como habréis podido experimentar en todo el curso. Bueno, pues en esta clase no tenemos ni una sola constante a la que podamos incluir un comentario, porque las variables que podamos utilizar, aunque sean encapsuladas dentro de una clase, no van a admitir comentarios, pero las constantes de clase sí. Así que a pesar de que no va a tener ninguna utilidad esta constante que voy a crear ahora mismo, lo voy a hacer únicamente para que nos salga en la documentación, ¿no? Es decir, esta constante que voy a construir para nada sirve en nuestro programa, excepto para ver su documentación. Vamos a decirle, por ejemplo, public static int, ¿cómo puedo llamar a esto? Pues prueba constante, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Prueba constante igual a 5. Bueno, pues ya tenemos ahí una constante. Bien, pues si antes de la declaración de una constante introduces un comentario, aquí fíjate cómo no nos agrega etiqueta alguna, pero podemos especificar lo que nos apetezca, ¿no? Pues bueno, imaginemos que esto es el tamaño en megas máximo de la imagen. El tamaño máximo en megas. Y vamos a imaginarnos también que hacemos algo con esta constante en el programa. Bueno, antes de guardar cambios, voy a agregar algo más porque os dije anteriormente que podemos incluir dentro de unos comentarios dos o más etiquetas asociadas, ¿no? Por ejemplo, en este método que estamos especificando return, pues, bueno, no es adecuado porque no recibe parámetro. Lo suyo sería es que si el método recibiese algún tipo de parámetro, pues poner un @param y especificarlo, ¿no? Lo voy a hacer a pesar de que no recibe parámetro ninguno. Sería de la siguiente forma. Pondríamos un @param y ahora pues especificaríamos para qué sirve el parámetro que recibe. Mira, voy a poner no recibe parámetro alguno. Esto es redundante. Si no recibe parámetro alguno, este comentario pues no se debería de poner. Simplemente lo hago pues para que veáis cómo sale después en la documentación. Si sale, que creo que sí sale. Bueno, pues hecho esto, guardaríamos cambios en esta clase. Y bueno, pues así se supone que debes ir creando comentarios. Si tienes como objetivo crear documentación al final de tu proyecto, pues para cada una de tus clases que se encuentran dentro de cada uno de los paquetes, ¿no? Habréis observado, como dije anteriormente, que muchas veces a la hora de trabajar con Eclipse, es Eclipse quien nos crea él solo los comentarios, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un comentario de create the frame, pues yo esto no lo he hecho, esto lo ha hecho Eclipse a la hora de crear la clase, lo habéis visto muchas veces. Bueno, una vez que ya tenemos los comentarios necesarios, yo solamente he incluido a modo de muestra comentarios en esta clase de visor de imágenes. ¿Cómo creamos la documentación? Bueno, en primer lugar tienes que señalar o seleccionar el proyecto en el explorador de paquetes. Después debes ir al menú Project de Eclipse y este menú Project tiene una opción que es Generate Javadoc. Entonces pulsamos en esta opción y aquí hay que seguir un asistente que es muy sencillo. Si es la primera vez que lo utilizáis, esto que estoy señalando yo ahora en pantalla lo deberéis tener en blanco, es decir, Javadoc Command. Lo que nos está preguntando es dónde tenemos la herramienta Javadoc del JDK. Entonces deberíais de pulsar en el botón de configurar e ir al directorio donde tenéis el javadoc.exe. Pues ya sabéis, ¿no? C, yo en mi caso, C, Program Files, Java, JDK, la versión del JDK, y dentro de la carpeta bin del JDK vais a encontrar la herramienta que permite generar la documentación, que es javadoc.exe. Después deberíais de seleccionar el proyecto para el que queréis generar documentación. Como antes de entrar aquí lo hemos seleccionado nosotros, pues ya Eclipse sabe de quién queremos generar esa documentación. Y luego fijaos cómo nos permite esta herramienta de Eclipse generar la documentación para miembros, es decir, métodos, constantes, campos, etcétera, que sean public, protected, package o private. Entonces, bueno, como solamente te permite una opción, lo normal es que le digas public, que generes documentación para aquellos elementos que son accesibles. No le veo mucho sentido generar documentación para los elementos private, ya que son elementos encapsulados y nadie debe tener acceso a ellos. Después, otra cosa importante es decirle dónde queremos generar esa documentación. Por defecto,
os va a decir siempre la carpeta del proyecto. Si hemos seleccionado anexos, en mi caso, pues está apuntando a dónde tengo yo esa carpeta anexos, ¿no? El espacio de trabajo, si recordáis, yo lo configuré hace mucho tiempo en una carpeta que se llamaba curso de Java y que la tenía en el escritorio hace 3 años y algo, ¿no? Cuando comencé el curso. Bueno, pues ahí es donde tengo pues todos los proyectos y donde está apuntando. Es ahí donde generará la documentación. Pulsamos en siguiente y aquí, bueno, pues lo único que debemos hacer es especificar cómo llamar a esa documentación. Como doy clases también para Udemy, pues pone Proyecto Udemy, pero aquí podéis poner lo que os apetezca, Proyecto Juan, voy a poner yo. Y luego, bueno, pues cuáles son las opciones que queréis incluir, los autores, la versión, deprecated. Mira, todo esto tiene su propia etiqueta también, ¿no? Que lo podéis investigar de una forma muy sencilla, porque etiquetas hay muchas. Podéis preguntarle a Google, por ejemplo, etiquetas documentación Java y os va a decir todas las etiquetas que tenéis disponibles, porque yo solamente os estoy explicando en este vídeo las fundamentales, ¿no? Luego también hay una cosa muy importante y es aquí debajo, porque lo demás no hace falta que lo toquéis, si quieres utilizar una hoja de estilos. La documentación, el formato que va a tener, pues es el que nosotros conocemos. Bueno, este es un formato un poco desfasado porque es de la versión 7. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? 3 marcos y bueno, pues aquí colores azules para estos elementos, colores azules para lo que serían los paquetes, las clases. Si quieres cambiar todo este tipo de formato, puedes utilizar tu propia hoja de estilos. Aquí ya entramos en lo que sería, pues, HTML y CSS. Pulsamos en siguiente. Aquí no hace falta que toquéis absolutamente nada, simplemente especificar a lo mejor pues con qué máquina o con qué runtime de Java queréis la compatibilidad de la documentación y pulsáis en finalizar. Y ahora mismo la consola pues empieza aquí a hacer una serie de operaciones. Si tenéis algún error en el proyecto, como es mi caso, pues saldrá un error, saldrán los warnings, pero en definitiva pues ha generado la documentación. Y ya por último sería ir a la carpeta que le hemos especificado anteriormente, donde queríamos que generase la documentación y aquí está. Fijaos que yo estoy pues en escritorio antiguo, curso de Java, anexos y concretamente dentro de anexos, que sería la carpeta del proyecto, ¿no? Que genera Eclipse de forma automática, nos ha generado una carpeta doc y dentro de esa carpeta doc es donde se encuentra la documentación. Todos estos archivos que veis aquí son los que ha generado la herramienta de generar documentación de Eclipse. Tenéis un archivo HTML que es el index, el archivo principal. Todo comienza desde ahí. Si abrís ese index, pues como podéis observar, se os abre una especie de mini API, si lo queréis llamar así, es la documentación de vuestro proyecto, pues especificando los paquetes que hay en ese proyecto, 4, y efectivamente que así es. Si nos vamos a Eclipse, pues vemos como tengo 4 paquetes. Y luego, bueno, pues nos especifica, si seleccionamos un paquete, las clases que hay dentro de ese paquete. También tenemos todas las clases de nuestro proyecto. Si yo pulso, por ejemplo, en Beans, pues ahí aparecen las clases que tengo dentro del paquete Beans, ¿no? ¿Cuál es la clase que he utilizado yo para incluir comentarios? Visor de imágenes Bean. Bueno, pues si pulsamos en esa clase, visor de imágenes Bean, fíjate cómo en principio lo que nos genera es la jerarquía de herencia. Como esta clase hereda de JLabel, pues aquí tenemos representada la herencia de nuestra clase. Fenomenal. Y luego aquí aparece el primer comentario. Esta clase pretende construir un bin para incluir imágenes. Ese es el comentario que, si recordáis, hemos incluido justo antes del author. Y luego aquí aparece el author, que esto lo ha hecho Eclipse, ¿no? Poner mi nombre directamente. Y aquí, pues, lo vemos. Autor Juan. Y luego, bueno, pues nos informa de cuáles son los campos de clase, igual que las clases de la API que hemos visto durante el curso. ¿Recordáis que he declarado un public static int prueba constante igual a 5? Pues aquí tenemos esa constante, ¿no? Y luego el comentario, el tamaño máximo en megas. Bueno, esto lo hemos hecho hace un instante, ¿os acordáis, no? Esto lo teníamos aquí al final. Bueno, pues este es el comentario de la constante public. Ahí lo tenemos. Si pulsamos sobre él, nos lleva a una descripción más pormenorizada que podíamos haber incluido, ¿no? Y luego, bueno, pues echando un vistazo a los métodos que tiene esta clase, pues nos encontramos con los 3 métodos que tiene, los 2 getters y el setter, ¿no? Si vamos al setter, fijaos que ya nos ofrece aquí una breve descripción. Método clave para escoger la imagen. Esto es lo que hemos escrito nosotros. Pulsamos en él y ahora nos va a lanzar pues una descripción más
pormenorizada, ¿no? La descripción que le hemos dicho nosotros y el @parameter, si recordáis. Elegir imagen. Este parámetro te permitirá escoger una imagen. Bueno, pues esto es lo que hicimos, pues si recordáis, ¿dónde estaba esto? Justo aquí. Este es el comentario que estamos viendo ahora para el método setEscogeImagen. Y bueno, pues así con el resto de métodos, constantes de clase, etc. Bien, pues esto también, probando vosotros por vuestra cuenta e investigando vosotros mismos, podréis utilizar, como dije antes, hoja de estilos, combinar varias etiquetas para un mismo método y muchas otras cosas. El curso acaba aquí, pero en mi canal seguiremos hablando de Java durante mucho tiempo, porque como dije al principio, comenzaré en breve un curso de Hibernate y también, más adelante, uno de Spring. Como ya han pasado las Navidades en el momento de grabar este vídeo y ya estoy bastante liberado de compromisos familiares, etc., pues el ritmo a la hora de subir las clases espero que sea mayor. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Ha sido un verdadero placer realizar este curso. He aprendido muchísimo a raíz de todas vuestras preguntas, sugerencias y comentarios y es lo que más me gusta de todo esto. Así que, hasta pronto.